haber logrado un negocio que funciona como funciona en mi caso es un gran logro. Que los resultados son tan contundentes y que eso es lo que a mí más me sorprende, es la contundencia del resultado y cómo se mantiene en el tiempo. Y eso es algo que es innegable y hace que el paciente va a recomendar eso a toda persona con la que tenga contacto. Tengo ya como 15 años de ser médico, pero aproximadamente 2 años de dedicarme a la hipnoterapia de forma online y presencial. A mí me gusta mucho estudiar y en esta búsqueda de algo más, buscando en redes, pues di con tu curso de hipnosis. Actualmente yo vivo en Costa Rica y ahí es donde trabajo. Pues haciendo las terapias que ya yo hacía, ¿verdad? Con las formaciones que ya tenía en coaching y en mindfulness, si bien es cierto, yo lograba cambios, ver cambios en mis pacientes, quizá yo sentía que había algo más que no estaba cubriendo y no sabía qué era para poder ayudar a ciertas personas que tenían problemas que parecían ser un poco más complejos, donde algunas técnicas que eran quizá un poco más superficiales o más del momento, que esos cambios no perduraban quizá en el tiempo, y esa era como mi principal, digamos, encrucijada en esa circunstancia. Y en esa búsqueda de que ya me comenzaron a llegar casos, ya no de situaciones cotidianas que se pueden resolver tal vez con una sesión de coaching, sino ya temas de este tipo en que los pacientes vienen con muchos años de cargar con esto, pues yo sentía que necesitaba algo más. Pues no sé, yo creo que no podría decir eso a un 10, ha sido un cambio más de 10, más que nada porque ese concepto que yo tenía como médico o esa resignación de que había cuadros con los cuales las personas tenían que vivir para siempre y nada más podíamos, si acaso, intervenir dosificándolos para hacer su vida más llevadera, porque al final ese es el propósito por el que se estudia esto. Si tienes vocación, quieres ayudar a los demás y quieres impactar su vida y verlos cómo salen de esos estados, y eso es el principal regalo que me ha dado la hipnosis. Creo ver cómo las personas llegan llenas de bloqueos, de miedos, de dificultades, y verlos cómo florecen y logran hacer su vida. Entonces, a nivel profesional, creo que es romper con eso que durante muchos años yo creí que es lo único que se le puede ofrecer a los pacientes. Temas de manera indirecta y, por supuesto, como la flexibilidad, la libertad, el aprendizaje, el conocer nuevas personas gracias a esta disciplina ha sido un cambio radical en todos los aspectos. Primero, a nivel personal, esto de hacer hipnosis y aplicar hipnosis sin darme cuenta me ha ayudado a tratar cosas mías. Tal vez al inicio no lo veía, pero con tanta práctica y con tantos pacientes vas viendo que hay temas tuyos que empiezan a resolverse o a mejorar. Y ya en la parte profesional, la satisfacción de ver, pues por mi formación médica, yo siempre recibí como este input de que había situaciones o cuadros que no tenían arreglo, o que la única forma de que el paciente pudiera vivir era estando medicado. Entonces el principal cambio que he visto es en este tipo de cuadros, ver cómo hay pacientes que son capaces no solo de dejar la medicación, de resolver ese tipo de problemas, sino también indirectamente de mejorar otros temas que tienen muchísimos años de estar cargando. Y pues lógicamente en este transcurso de empezar a hacer hipnosis, al subir tanto la consulta, yo previamente pues trabajaba para una clínica, al subir tanto la consulta ya pude dar como ese paso de trabajar para mí misma, entonces también pues vino secundario a eso el ganar libertad, flexibilidad, el poder yo elegir con quién trabajo y con quién no trabajo, el ritmo, qué pacientes quiero llevar y qué pacientes no. Entonces ha sido un cambio, yo diría que global. Yo creo que los resultados, porque tengo pacientes que llegan referidos por psicólogas con las que nunca he hablado, pero lo que habla es el resultado que quizás ese paciente estaba en terapia con esa X psicóloga y el cambio es tan abismal que la misma psicóloga, que tal vez no estaba muy anuente a algo así, pues refiere a los pacientes porque los resultados son tan contundentes, y que eso es lo que a mí más me sorprende, es la contundencia del resultado y cómo se mantiene en el tiempo. Es curioso porque con hipnosis pasa que un paciente viene por un tema y cuando le resuelves ese tema, o cuando el paciente se da cuenta que la hipnosis realmente es tan efectiva, ya luego quiere tratarse otra cosa. Entonces
al menos a mí me pasa, me es difícil como cerrar con un paciente y ya no verlo más porque el paciente quiere seguir tratándose otras cosas y mientras tanto están entrando nuevos pacientes a consulta. Entonces hay temporadas donde definitivamente para también el estar lo suficientemente equilibrada, porque la hipnosis requiere creatividad, enfoque y esa empatía, el profesional tiene que descansar también. Entonces hay temporadas donde pues lamentablemente sí, hay una lista donde hay pacientes que esperan a que alguien cancele, a que se abra un espacio, pero también al ser la hipnosis tan efectiva hay temporadas donde hay personas que tienen circunstancias un poco más agudas y pues eso es lo que brinda esto, la libertad de saber, ok, hay una lista de espera para ciertos cuadros, algunos pacientes que ya tú tienes en sesiones les das un poco de prioridad, pero al final para lograr ese equilibrio y que el terapeuta logre dar lo mejor, lamentablemente sí hay que hacerlos esperar un poco porque, y es para su propio bien, quizá, ¿verdad? Para no saturar, que el profesional no se sature tanto y poder darles lo que ellos merecen también, ¿verdad? Es que es interesante porque allá en mi país, inclusive yo recibo muchos pacientes referidos por psicólogos que ya no saben qué hacer con un caso específico, ¿verdad? Porque a veces me llaman y me dicen justamente que ya han llegado a un punto de frustración de intentar ayudar a muchos pacientes, no lograr esos cambios. Entonces hay pacientes que quedan en ese limbo en que el psicólogo dice yo no puedo hacer nada, el médico solo ofrece medicación y quedan perdidos y ahí es donde muchas veces llegan a recibir hipnosis porque algo curioso que yo veo en esto de la hipnosis es que el paciente con este tipo de cuadros llega cuando ya lo ha probado todo. Entonces viene con una cosa que nosotros llamamos en esta formación de mindfulness la desesperanza creativa, que es ya lo he probado todo, ya realmente no puedo estar peor, lo peor que podría pasar es estar igual. Entonces es curioso esto de cómo se logra hacer este cambio en la vida de los pacientes y cómo cada vez más, al menos allá en mi país, se va abriendo esa cultura a entender que existen opciones más allá, digamos, de las, no sé, las corrientes terapéuticas que ya normalmente se manejan y de la medicación.